Presentación oral para la materia de indización, estructura de los tesauros, unidad 2, actividad 4, para el profesor José Luis Posadas Mendiolas de parte del alumno César Espejo. Tesauro. El tesauro etimológicamente proviene del latín thesaurus, cuyo significado es tesoro. Se puede definir al tesauro como una lista de términos empleados para representar los conceptos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas. Tesauro es un vocabulario controlado de descriptores con la finalidad de definir de manera unívoca el contenido de un documento. Las principales características del tesauro son la actualización. Nace por la necesidad de crear nuevos sistemas de indización que sean más flexibles a los tradicionales. Más específico, quiere decir que permite un análisis más preciso de los documentos. Facilidad de análisis. A partir de la ordenación alfabética, el tesauro facilita la consulta del análisis del usuario. Tipos de tesauros. Generales o especializados según su campo de aplicación. Multidisciplinares o monodisciplinares por el número de disciplinas que incluye el tesauro. Macrotesauros o microtesauros según la naturaleza y compatibilidad. Monolingües y multilingües según las lenguas utilizadas. Alfabéticos o sistemáticos por la presentación utilizada. Estructura del tesauro. La estructura conceptual de los tesauros no es arbitraria. Existen manuales y normas internacionales que permiten estructurar de forma correcta un tesauro. Unidades léxicas. Las unidades léxicas son grupos de descriptores que agrupan los términos de indización por temas y facetas. Descriptores no permitidos. Son palabras o conjunto de palabras del lenguaje natural con un único término y un único concepto, mientras que los no descriptores son términos prohibidos, palabras incluidas en el tesauro, sinónimos unidos a los descriptores. Relaciones semánticas. Las unidades semánticas son todas aquellas relaciones que se establecen entre los términos de un tesauro y tienen como objetivo principal especificar el significado de un descriptor, asignándolo a un campo semántico o multidisciplina determinada. Relaciones de pertenencia. Se establece entre un descriptor y el campo semántico al que pertenece. Relaciones de equivalencia. Aplica a los sinónimos, términos que poseen significados iguales en contextos diferentes. Como ejemplo, veremos el descriptor y no descriptor automóvil y coche, donde las siglas a utilizar serán use y usado por, en donde indica que coche es usado por el término o el tesauro automóvil. Relaciones de jerarquía. Son relaciones que se establecen entre los descriptores. En el siguiente ejemplo, veremos que se utilizan las siglas término genérico y término específico, TG y TE, con los descriptores productos lácteos y yogurt. El término específico es yogurt, mientras que el término genérico sería productos lácteos. Relaciones de asociación. Son relaciones asimétricas establecidas entre descriptores de distintas familias, distintas a las jerárquicas o de equivalencia. Como ejemplo, veremos las siglas TR, que es término relacionado, los descriptores cargos municipales y administración central, que están relacionadas entre ellas. Formas de representación del tesauro. Existen diferentes formas de representar los términos que componen un tesauro y las relaciones que se establecen entre esos términos dentro del tesauro. Presentación del tesauro. Esta puede ser de forma alfabética. Descriptores y no descriptores agrupados
en una sola secuencia alfabética, así como lo hace el diccionario, de forma sistemática. Consta de dos partes, son las categorías o jerarquías, y por otro lado un índice alfabético que dirige a los usuarios a la sección semántica a la que el concepto pertenece, y se encuentra la forma gráfica, que permite al usuario asociar los términos que se encuentran relacionados. Esta puede ser en forma de árboles o flechados. Un ejemplo de estructura arborescente sería la que se encuentra en pantalla, mientras que un ejemplo de estructura flechada sería la que se encuentra en este momento en pantalla. Creación y utilización de un tesauro. Se inicia por la recolección del vocabulario, después la subdivisión del conjunto. Son dominios que se van a cubrir en una serie de multidisciplinas. La transformación del vocabulario libre a un lenguaje controlado. La búsqueda de equivalencias interlingüísticas en caso de que el tesauro sea multilingüe. Enriquecimiento del tesauro por medio de relaciones asociativas. Elaboración del tesauro. Esto permite verificar la estructura del mismo. Formación de los indicadores, que son las siglas de las que hemos hablado anteriormente. El test del tesauro para verificar que funcione de forma correcta y la revisión final. Utilización de un tesauro. Control de la frecuencia de uso de los descriptores. Para llevar esto a cabo se debe confeccionar periódicamente un listado de los descriptores, la cantidad de veces que han sido utilizados en la indización de los documentos. Detección de ausencia de descriptores. Con el uso del tesauro, en el proceso de indización se pueden detectar nuevos términos que no estén incluidos en el tesauro. Problemas de uso del tesauro, como lo serían los descriptores con un significado muy próximo o similar que provocan la duda del indizador. Relaciones semánticas cuya ausencia se note demasiado. Divergencias del tesauro. Términos adscritos en la presentación jerárquica y al mismo tiempo en la alfabética. Uso en los procesos de indización y recuperación de la información. El uso del tesauro es un proceso de indización de un documento. Tiene que ver fundamentalmente con la traducción de los conceptos extraídos del lenguaje natural y del lenguaje controlado, es decir, con la conversión de los términos del lenguaje natural en descriptores del tesauro. Revisión y actualización del tesauro. Después del seguimiento del uso del tesauro y la detección de sus principales problemas, es preciso iniciar su revisión y actualización. Durante este proceso de revisión se deben tomar decisiones para solucionar los problemas que pueda presentar el tesauro, como lo serían descriptores que han sido utilizados con mucha frecuencia para poder mantenerlos, descriptores utilizados con muy poca frecuencia para suprimirlos. Con relación a los descriptores candidatos, si solo han requerido en muy pocas ocasiones, no es necesario incluirlos, pero si la petición de los descriptores es muy frecuente, se pueden incluir. Otro problema que se deriva de la eliminación de descriptores es la referencia a términos obsoletos. Sistemas automatizados de gestión de tesauros. Los sistemas de automatización de gestión de tesauros facilitan la gestión y edición de un tesauro de manera automatizada, permitiendo de esta forma reducir el tiempo y costes a la hora de su elaboración. Sistemas automatizados de gestión de tesauros. Los tesauros en el mundo digital son tesauros en línea. El ámbito de la representación y recuperación de información en Internet está conduciendo a una progresiva digitalización del ámbito de la representación y recuperación y requerimientos de los usuarios. Las consideraciones que hay que tener en cuenta es el incremento del número de recursos, la replantación, el replanteamiento en cuanto a las herramientas de gestión. Es importante proporcionar a los usuarios estructuras que permitan el acceso más rápido.
Dentro de los beneficios de los tesauros en línea se encuentra potenciar el desarrollo de tesauros multilingües y multidisciplinares, las nuevas posibilidades en cuanto a las pautas de diseño y de elaboración, el acceso universal a las herramientas terminológicas, el desarrollo de una estructura hipertextual donde se establezcan hipervínculos entre todos los elementos estructurales, la integración del usuario en el proceso de la creación, la simplificación de la estructura a través de la hipertextualidad, esto para facilitar el manejo de las interfaces adecuadas y la reducción de los costes de actualización. Los sistemas automatizados de gestión de tesauros. Los sistemas automatizados facilitan la gestión y edición de un tesauro de manera automatizada, permitiendo de esta forma reducir el tiempo y los costes a la hora de su elaboración. Dentro de sus prestaciones se encuentra incluir términos registrados automáticamente invertidas con otros términos de usuarios. Utilizarse directamente en la consulta. Si el software forma parte del sistema de gestión, la base de estos datos documental puede permitir la selección de términos de un tesauro. Editar diferentes presentaciones del tesauro, alfabéticas, esquemáticas e índices permutados, y contar con prestaciones para los administradores del tesauro, con la posibilidad de mantener un fichero histórico, facilidades a la hora de eliminar descriptores del tesauro y elaboración automática de estadísticas. La tipología de los sistemas de gestión de tesauros son simples, asociados a un sistema de gestión documental concreto, y complejos que incorporan funcionalidades diversas, como la de validar automáticamente los términos y relaciones entre ellos. Tesauros y antologías. Como ya hemos mencionado anteriormente, un tesauro es un lenguaje documental que representa la estructura conceptual de un determinado campo de conocimiento, una herramienta de control terminológico. Las antologías son una representación explícita y formal de una conceptualización compartida que implica una perspectiva sobre una cierta realidad y que constituye la estructura conceptual de una base del conocimiento. Su objetivo final es compartir el conocimiento que representa. Los componentes de las antologías son los conceptos, ideas básicas que se intentan formalizar, las relaciones que representan la interacción de enlace entre los conceptos, las funciones, que son un tipo de relaciones donde se identifica el elemento mediante el cálculo de la función que considera varios elementos, las instancias que se utilizan para representar objetos determinados de un concepto y los axiomas, que son relaciones que deben cumplir los elementos. Por ejemplo, si A y B son de clase C, entonces A no es de subclase B. Las características principales es que pueden existir antologías múltiples, que podemos identificar niveles de abstracción de las antologías, la multiplicidad de representación y el mapeo de antologías. El desarrollo de una antología se da de la siguiente forma: definir las clases en la antología, esto es, los conceptos y sus relaciones, clases y subclases, colocar las clases de una jerarquía o taxonomías, subclases y superclases, definir atributos y describir los valores permitidos para estos atributos, rellenar los valores de los atributos con ejemplos. Muchas gracias por ver la presentación. Esta es la bibliografía utilizada para el sistema. Fue utilizado el sistema de CIDES-GEO, fue grabado en el programa Filmora 9 para la materia de indización. Muchas gracias.